¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a quienes estén por aquí. Vamos a esperar un poquito en lo que se van conectando algunas personas para poder empezar con nuestro en vivo del día de hoy. Ok, veo que ya vamos teniendo algunas personitas en línea, entonces para que pues no perdamos tiempo, vamos a iniciar con este en vivo. Me presento con ustedes. Yo soy la maestra Tania Ramírez, soy maestra en psicología clínica y soy pues especialista en el área de psicoterapia conductual y contextual. He estado pues capacitándome desde hace un muy buen rato en todo esto y llevo pues ya varios años en la práctica clínica y también en la docencia, por lo que el día de hoy pues quiero compartir con ustedes este espacio en donde vamos a estar platicando acerca del abordaje de la conducta suicida desde las terapias conductuales y contextuales. Entonces, bueno, esto es importante mencionar también que es en el marco del Día Mundial precisamente en contra del suicidio, que es el 10 de septiembre. Decidimos hacer esto un poco adelantado para que pues podamos empezar a observar algunas herramientas y también pues en caso de que ustedes tengan este interés en saber más, abordar más del tema, pues puedan integrarse al diplomado que vamos a tener con Agape INAPSAM de psicoterapias cognitivo-conductuales y contextuales, que empieza el día 12 de septiembre, ¿sale? Muy bien, pues viendo que ya tenemos un poquito más de público, pues vamos a iniciar, ahora sí. Precisamente la temática del día de hoy, que como mencionaba, es el abordaje de la conducta suicida desde estos modelos que hoy día también se conocen como modelos basados en evidencia, y pues ver precisamente cuál es la perspectiva y las diferencias que se tienen con respecto pues a otros modelos. Creo que dentro del estudio de la conducta suicida muchas veces se le ha asociado a esta con pues situaciones de irracionalidad, con cuestiones de pérdida de sentido. Se le ha asociado incluso en su momento también con esta palabra que creo que ha marcado en gran medida la psicología, que ha sido la palabra locura, en donde pues realmente fuera de intentar comprender el fenómeno de pues esta situación, lo que se hacía era pues encasillar a las personas que tenían este tipo de situaciones. Se generaba algún tipo de estigma, no solamente hacia la persona, sino también hacia sus familias, haciendo que al volverse un tema tabú, pues se investigara poco, se tratara poco y se intentara comprender realmente poco. Entonces, el estudio con respecto a la conducta suicida, pues comienza de entrada con respecto a las familias, ¿no? a los sobrevivientes del tema de suicidio, y cómo estas personas empiezan a requerir aspectos de ayuda. Sin embargo, pues no era suficiente el hecho de que pues se observara que una persona estaba sufriendo y que ya no se podía hacer más, y ante ello pues entonces empezaron a abrir un poco más los canales para poder entender de qué se trataba. Como mencionaba hace un momento, pues se empezó a hablar un poco más acerca de que había algo en la persona que estaba mal y que entonces por eso se daba pues esta cuestión de querer dejar a un lado algo que por naturaleza pues no tendría que haber sido así, ¿no? Como en algún momento se nos hablaba tal vez desde el psicoanálisis al respecto de esta pulsión de vida y muerte. Cuando empezamos a intentar entender un poco más lo que está pasando, pues nos vamos dando cuenta de que en realidad la conducta suicida no es per se el problema,
sino que es parte de ese problema, es la manifestación de los problemas que está teniendo la persona. Entonces, dentro de las terapias conductuales contextuales, se le empieza a ver desde dos puntos bien importantes, que es uno, el contexto precisamente, y dos, la función. Entonces, hablemos un poco sobre el tema del contexto. Dentro del aspecto contextual, lo que se empieza a observar es que la persona que decide llevar a cabo una conducta suicida o una conducta autolesiva sin intencionalidad suicida, pero que de todas maneras pues, puede llevar a este desenlace fatal, tiene consigo un contexto en muchas ocasiones invalidante, un contexto que reforzó la desregulación emocional y que esto es lo que lleva a que la persona pues busque esta acción como una herramienta. ¿A qué nos referimos a herramienta? Ahí vamos a entrar un poco más en el tema de la función, que es el segundo punto, pero básicamente a que contextualmente hubo un aprendizaje en donde el poner en riesgo su vida o un aprendizaje en donde al no tener otros recursos, pues esto se observa como una solución. Y es lo que vamos a cambiar en el enfoque conductual contextual a diferencia de otros enfoques. El entender que la persona está visualizando la conducta suicida como una especie de solución. Entonces, esto nos lleva a un discurso bastante interesante, que es el por qué la persona buscaría una solución en esto. Y pues de entrada, como mencionaba hace un momento, en el aspecto de aprendizaje, pues si tenemos un déficit en herramientas para poder resolver problemas, en herramientas para poder regular nuestras emociones, en herramientas para tolerar el malestar, para poder saber qué hacer en un caso de crisis, en red social de apoyo, etcétera, pues evidentemente eso va a generar que busquemos otras formas de solución. Entonces, una de las primeras cosas que, como mencionaba, se abordan es el tema de entender el contexto de la persona que llevó a esa historia de aprendizaje que desencadena en buscar este tipo de solución. Ahora bien, desde la parte funcional, hablaríamos precisamente ahora de cómo ese aprendizaje está generando que al emitir una conducta, la persona observe ciertas cosas que pasan, dígase antes o dígase después, que están generando que estas conductas pues se instauren. Porque algo que podemos observar en muchas ocasiones es que la persona que ya ha cometido un intento suicida, muchas veces no va a ser la primera vez que lo hace. Incluso podemos tener un largo historial de conductas autolesivas previo a tener una tentativa de suicidio. Entonces, lo que vamos a identificar aquí es que todas estas tentativas, cómo reacciona el entorno, cómo se siente la persona antes y después de hacer esto, así como pues cómo la misma persona está respondiendo a sus conductas, va a ser algo que va a pues dar una pauta, por así decirlo, en cuanto a si la conducta se va a intentar repetir, se va a instaurar, etc. Entonces, dentro de las terapias conductuales contextuales, pues la intervención que vamos a observar a partir de estas perspectivas tienen que ver precisamente con generar validación. La validación la vamos a entender como el aprender a expresarle a la persona, al consultante que tenemos enfrente, que comprendemos a través precisamente de este análisis del que hablaba, comprendemos por qué está tomando esta decisión y por qué está buscando esta solución. Esto no significa que vamos a justificar
el que la persona esté haciendo esto no significa que vamos a alentar a que continúe. Sin embargo, sí nos va a ayudar a que a la persona sentirse realmente comprendida, e incluso en esta dinámica paciente-terapeuta, consultante-terapeuta, pues puede existir esta comprensión del fenómeno desde ambas personas, porque no necesariamente el consultante tiene claridad en muchas ocasiones de el por qué está haciendo también esto. Sabe que hay ciertas cosas que le dan alivio, sabe que hay ciertas dinámicas, pero el hecho de comprenderlo juntos va a empezar a generar esa construcción también para que haya una oportunidad de cambio. Entonces, como mencionaba, una de las partes más importantes y el inicio de todo va a ser a partir de, pues evidentemente, esta validación. Una vez que se haga la validación, como mencionaba también hace un momento, vamos a hacer este análisis del contexto junto con la persona, para que la persona también pueda comprender su historia de aprendizaje. Y con esto llegar a un punto muy importante que vamos a incluso ver desde diferentes enfoques conductuales contextuales, como es DBT, como es ACT, que tiene que ver con la aceptación. ¿A qué nos referimos con aceptación? Nos referimos con, una vez que yo entiendo por qué hice lo que hice, una vez que yo entiendo por qué pienso como pienso, esto me va a llevar a poder comprender que la forma para poder cambiar las cosas primero es entender que esto sucedió, que esto es parte de algo que he aprendido, y a través de ello eso me va a permitir pues que pueda generar cambios, que pueda plantearme esos cambios. Una vez que hacemos esto, lo que toca ahora es identificar cuáles son esas cosas que no me están ayudando, que no le están ayudando a la persona a vivir la vida que quiere vivir, que le están impidiendo a lo mejor tener buenas relaciones interpersonales, poder sentirse cómodo con su persona, con su cuerpo, etc. Y a partir de ahí, pues vamos a empezar con este diseño de enseñanza de nuevas habilidades. Como mencionaba ahorita, pues para poder llegar a esos cambios necesitamos primero tener aceptación de las cosas que no nos están ayudando a poder tener esa vida que quisiéramos tener. Entonces, parte también de lo que se va a trabajar, y yo podría decir que incluso la parte medular del trabajo psicoterapéutico desde las terapias conductuales contextuales con respecto al tema de suicidio, pues tiene que ver precisamente con justo esta parte de enseñanza de habilidades, ¿sale? Incluso hoy día, pues si buscamos acerca de los enfoques basados en evidencia para trabajar con conducta suicida, vamos a observar que uno de los que más nos muestran eficacia es precisamente la terapia dialéctica conductual. Y esta, fuera de ser solamente una terapia, pues se dice que es un programa de tratamiento, ya que no solamente se lleva a cabo una terapia individual, sino también la persona asiste a un grupo de formación de habilidades en donde, con un formato muy parecido al de una clase, la persona aprende 4 habilidades principales para su vida, que son las habilidades de regulación emocional, habilidades de tolerancia al malestar, habilidades de mindfulness, o lo que tiene que ver con apego al momento presente, y también efectividad interpersonal. Entonces, este programa de tratamiento, que también se complementa con lo que se conoce como coaching telefónico y un grupo que da contención a los mismos terapeutas para poder pues generar estrategias, vamos a decir, de prevención del burnout, de incluso algún tipo de supervisión, lo que genera es que sea un programa muchísimo más fuerte que pues le dé las respuestas al paciente para que pueda salir de esta situación, sobre todo con
vamos a decir, habilidades que le permitan continuar con su vida y tal vez no tener que volver a recurrir ni a las conductas y en algún caso incluso a la terapia, cosa que también es una de las cuestiones maravillosas que podríamos decir que tienen como ventaja las terapias conductuales contextuales, que buscan el hecho de que la persona obtenga las herramientas necesarias como para que no dependa 100% durante el resto de su vida del programa terapéutico. Algo importante de mencionar también es que dentro de las terapias conductuales, el internamiento con personas con conducta o ideación suicida va a ser de los últimos recursos. Y esto es algo que a veces a mucha gente le llega a sorprender porque consideramos que al ser una cuestión tan delicada, el hecho de llevar a la persona a internamiento de forma directa tendría que ser algo sumamente protocolario. Sin embargo, hoy día pues se sabe que no se trata tanto de llevar a la persona a este entorno en el cual incluso muchas veces pues se refuerza esta cuestión de, ¿cómo lo podemos decir? Se me fue la palabra, disculpen, pero como no tener esperanza, el creer y considerarse una persona enferma, etc. Entonces, hay varias cosas que se evalúan, entre ellas, evidentemente, los recursos personales, qué tanto la persona cuenta o no cuenta con factores protectores, o si tiene demasiados factores de riesgo, si hay también algunas cuestiones relacionadas, por ejemplo, con estados psicóticos, consumo de sustancias, etcétera, que van a configurar el que una persona se acerque o no como recomendación de entrada a un internamiento. Entonces, dentro de pues, este estilo psicoterapéutico, lo que se va a buscar es que la persona, fuera de incluso comprometerse a la vida, como también lo hemos visto, por ejemplo, en estos contratos de no suicidio, se haga más bien un compromiso para poder estar en tratamiento, a veces durante cierto tiempo, buscando la posibilidad de una reevaluación y pues empezar a observar si la persona tiene disposición para estar en este tratamiento o no, cosa que también sería determinante para, pues evidentemente, buscar un internamiento o no. Entonces, podríamos decir que esta modalidad terapéutica o estas tecnologías terapéuticas nos ayudan a poder darle a la persona un lugar de mucho mayor control al respecto de sus decisiones, al respecto de su propia vida, en donde el terapeuta, incluso el psiquiatra, los familiares, no van a tomar de entrada ese control solo porque pareciera que la persona no está siendo capaz de llevar su vida. Vamos a darle precisamente ese punto de validación en donde pues el consultante se va a dar cuenta de que claro que tiene la posibilidad de mejorar cosas, que claro que puede decidir por sí mismo, y es como devolverle también un poco de la individualidad y un poco también de esta autogestión como para que pueda pues efectivamente llevar a cabo estrategias que le ayuden a tener una vida pues bonita, una vida que valga la pena ser vivida, una vida que sea disfrutable y evidentemente que vaya pues llena de herramientas que le permitan sortear dificultades que se presenten más adelante. Entonces, mucho de esto, evidentemente, para poder llegar a comprender cómo se da este funcionamiento, ahorita yo sé que se los estoy platicando pues de forma justo muy platicada, a lo mejor un tanto escueta, pero es para que quienes están interesados en abordar este tipo de temas o quienes se han topado con consultantes que a lo mejor los empezamos a ver desde otro modelo y de repente pues me presentan este tipo de conductas, pueda saber en qué tipo de dirección me puedo pues redireccionar, valga la redundancia, para
pues poder tener herramientas eficaces, poder tener herramientas que en verdad me ayuden y me aseguren a poder pues generar un, vamos a decir, desenlace favorable del proceso terapéutico con esta persona, ¿sale? Entonces, pues creo que tuvimos por ahí algunos problemas técnicos con Facebook. Quienes están en Instagram, no sé si haya alguna duda, algo que quieran preguntar, porque tenemos por aquí algunas personitas y tengo oportunidad de leer si es que escriben algo. Entonces me encantaría saber si tienen algo puntual que quieran preguntar para poder pues interactuar un poco más y tener información un poco más precisa de acuerdo a lo que ustedes necesitan. Les damos unos momentos para que puedan pensar si es que quieren preguntar algo. Y pues no sé si esto se va a guardar. Sí. Entonces se va a guardar también en caso de que alguna persona tuviera alguna duda, a lo mejor no lo pudieron ver en vivo, lo están viendo como en la grabación. Si existe alguna duda de la cuenta de Agape, nos van a hacer favor de recopilar esas dudas y pues estaremos viendo la forma de responderles de manera directa. Por favor, dejen sus datos cuando dejen sus dudas para que podamos estar en contacto por ese medio. Entonces, importante para mí comentarles que este contenido es, como bien les decía, un acercamiento pues a una fecha importante que es el 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, y que esta situación pues tiene que ser atendida desde un enfoque completamente diferente, completamente nuevo, en donde se permita realmente ver a la persona. Y bueno, esto ya existe, ¿no? Entonces, pues sí me gustaría mencionarles que si tienen la inquietud de explorar un poco más de esto, de conocer las bases que les permitan entender este tipo de abordajes, pues vamos a dar inicio al diplomado de psicoterapias cognitivo-conductuales y contextuales el día 12 de septiembre. Todavía están súper a tiempo de inscribirse. Este diplomado va a ser híbrido, lo pueden tomar tanto de forma presencial aquí en Puebla como de forma remota, o si es que se tienen que mover. Hay ocasiones donde queremos estar presencial y de repente no podemos asistir a una sesión por una cosa o por otra, entonces van a tener la oportunidad de tomarla de manera remota si es que en alguna ocasión no pueden estar aquí, cosa que considero que hoy día es una gran ventaja. Y pues mencionarles que este diplomado está hecho de forma sumamente práctica. Creemos que hoy día la mayoría de los diplomados que se ofertan en cuanto a terapias cognitivo-conductuales y contextuales son sumamente teóricos, y a nosotros nos interesa muchísimo que ustedes tengan una formación en donde se quiten de dudas, en donde aprendan a usar las herramientas, en donde puedan estar, vamos a decir, puliendo estas herramientas y que pues justo salgan listos de aquí para poder echarlas a andar con sus consultantes. Entonces, vamos a ver si hay alguna duda, comentario. Hay una pregunta acerca de la terapia EMDR. Dice que si es para ciertos casos o es en general, que entró un poco tarde y escuchó poco, pero ha escuchado que se le hizo muy interesante. Ok, en cuanto a abordajes con respecto a conducta suicida, es importante mencionar que la conducta suicida y el trastorno por estrés postraumático son cosas que suelen estar mucho de la mano. Entonces, cuando presentamos una situación o cuando tenemos una situación de conducta suicida que tiene que ver con un tema de estrés postraumático, muy probablemente la terapia EMDR sea algo muy efectivo, ya que si nos vemos en esta búsqueda de terapias basadas en la evidencia para trauma, vamos a encontrar que EMDR pues es una de las terapias que cuenta con más evidencia. En este caso, no se estaría tomando dentro del diplomado porque no es una terapia conductual contextual. Sin embargo, Agape tiene formación, tengo entendido, en EMDR, así que si les interesa también, creo que mientras más aprendizaje podamos conjuntar, pues evidentemente va a ser muchísimo mejor para nuestros consultantes. Entonces,
dentro de lo que veremos en el diplomado, veremos sí algunas cuestiones relacionadas con terapia dentro de aspectos de trauma, y pues dentro de esto tal vez se mencione un poco, sin embargo estaremos más enfocados en otro tipo de modelos, como serán tal cual la terapia cognitivo-conductual, y dentro de estas también la terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctica conductual, activación conductual para la depresión y psicoterapia analítica funcional, entre algunas otras que estaremos mencionando, hasta llegar también a la terapia basada en procesos, que hoy día es como lo que más está en boga y en investigación en cuanto a modernidad. Bien, no sé si tenemos otra cosa. No, es un anuncio de otra cosa. Muy bien, pues espero que esta pequeña charla, este pequeño en vivo, nos dé un poquito de luz y herramientas. Si no llegaron a tiempo y no lo pudieron ver completo, ahí está la grabación. Supongo que también esta grabación a lo mejor se va a transmitir en Facebook, si es que alguna persona ya no lo pudo ver por ahí. Me creo que sí se va a transmitir en Facebook. Y pues si tienen alguna duda, como les mencioné, estamos abiertos a recibir esas dudas para poder responderlas, dígase en cuanto al tema del en vivo de hoy o al tema del diplomado, y pues estaremos muy contentos y agradecidos de recibir tanto sus dudas como incluso verles en el diplomado el día 12 de septiembre. Esperamos que estén con nosotros en esta nueva aventura de conocimiento con Ágape y Napsam, y pues me dio muchísimo gusto acompañarles en esta tardecita lluviosa desde Puebla, desde Ágape. Que tengan una excelente tarde, noche. Bye.